Estimados auditores, tengan ustedes muy buenos días. Una vez más, esta entrevista de hoy domingo con un gran invitado, don Alfonso Silva, ex embajador de Chile en Estados Unidos y ex subsecretario de Relaciones Exteriores, con quien vamos a conversar de todo lo que ha pasado esta semana en relación con, por un lado, Estados Unidos y Chile. El cable submarino China-Chile, infraestructura crítica y disputa global. Ese es el título que le hemos puesto a embajador. Pero vamos de inmediato. ¿Estamos frente a un proyecto de telecomunicaciones o a una infraestructura estratégica que impacta la seguridad nacional? Bueno, buenos días, Alejandro, gracias por la invitación y muy buenos días a todos los oyentes. Efectivamente, para entender el contexto de lo que significa el cable submarino, sí. El cable submarino es una supercarretera de comunicación, de telecomunicación, en donde transita mucha información de Internet y mucha información de telecomunicaciones en general, de todo orden. Puede ser información personal entre personas, pero también es información bancaria, puede ser información de seguridad, de defensa. Y para entender la dimensión de esto, en esta supercarretera transitan alrededor, entre las que existen en el mundo, me refiero, no particularmente en esta que se va a hacer con China, lo que transita en el mundo, transita alrededor del 95% de la información que se intercambia. En consecuencia, ¿hay información sensible? Por cierto que hay información sensible que transita desde el punto de vista de la seguridad. Es necesario tener certeza de que esa información siempre va a ser resguardada y nunca mal utilizada. De ahí la preocupación de la seguridad que tiene que tener el manejo de la información que transita por esos cables. Y esa es la situación que estamos enfrentando en este momento. Ahora, ¿y qué significa que el cable conecte Hong Kong con Hong Kong en un trazado de casi 20 kilómetros? Bueno, claro, es un trazado enorme, son 19.800 kilómetros más o menos. El trazado. Esto, claro, no existe desde América Latina un cable que vaya directamente al Asia. Ya. En consecuencia, nosotros dependemos de una serie de cables que van normalmente por Norteamérica y de ahí tal vez algunos a Europa y de ahí nuevamente a Asia. Entonces es una vuelta larga y el cable submarino que se tendería desde Hong Kong hasta China obviamente facilita la conexión de América Latina en general, o los países de América Latina, especialmente algunos que tienen mucho tráfico de información, como Brasil, que podrían conectarse directamente con el Asia. Pero hay una observación de que ya Chile está con una construcción de un cable que va hacia Australia, el cable Humboldt, que está haciendo Google, sí, y que va a entrar en operaciones en 2027, entiendo, y que se inicia su construcción pronto, ya está aprobado. Y desde Australia hay varias conexiones que van a los distintos países de Asia. En consecuencia, hay una opción que ya está en marcha. ¿Y qué me dice usted? ¿Cómo lo mira lo que ocurrió con el presidente Trump? Desde su experiencia como embajador en Estados Unidos, ¿era previsible que Washington reaccionara con sanciones? Era previsible, por cierto que sí. Yo tengo que ser muy honesto en esto, porque efectivamente para Estados Unidos, a raíz de la sensibilidad de las comunicaciones, está en una situación de tratar de evitar que la competencia china se haga partícipe de la área de telecomunicaciones y de información. Ha tenido situaciones con Huawei, tiene situaciones con China Mobile, con otras entidades de esta naturaleza, y no es solo Estados Unidos, también la Unión Europea ha sido cautelosa en sus vínculos con entidades chinas de este tipo tecnológico. Australia también ha tenido reacciones similares, Canadá ha tenido también precaución en esta materia. En consecuencia, estamos en un contexto, además de una competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, que evidentemente hace que esto sea muy sensible. Y esto no se inicia hoy día. Esto parte hace ya varios años atrás, en que hay una preocupación de Estados Unidos del desafío chino
a la prevalecencia estadounidense en materia tecnológica, y en consecuencia se ha manifestado esto en distintas etapas. La administración Obama tuvo preocupación, Trump tuvo preocupación, Biden ha tenido preocupación, y en general estos organismos de Estados Unidos, como por ejemplo el Pentágono, en su política de defensa que presenta cada año al Congreso, hace años, desde 2020, 2021, 2022, que considera de que el principal desafío a la seguridad internacional para los Estados Unidos es la República Popular China. Yeah. Uno podrá estar de acuerdo o no con eso, no nos corresponde opinar sobre la posición que tiene, pero esa es la posición que tiene Estados Unidos y ese es su análisis y ese es cómo enfrenta su situación respecto de China. En consecuencia, estamos en medio de una disputa geopolítica en la cual lamentablemente creo que nos hemos visto involucrados, y eso es precisamente lo que había que evitar. O sea, ¿hubo una improvisación política en Chile? Yo creo que más que improvisación, yo creo que hay un descuido. Ya. Es un descuido, porque las señales de que Estados Unidos tiene una política clarísima respecto a esta materia no solo viene desde ese año, sino que ha sido reafirmada en la política de seguridad nacional que anunció hace pocos meses atrás los Estados Unidos. El propio presidente Trump la relevó, y en esa política de seguridad nacional está claramente establecida la preocupación que tiene de la presencia de inversiones extranjeras, particularmente chinas, en áreas estratégicas en América Latina. Vaya, ¿y qué señal institucional envía Chile al aprobar y revertir una concesión que de esta magnitud, en 48 horas incluso? Bueno, esta es una gran confusión. La verdad es que todo el desarrollo de cómo ha ido generándose la información a la opinión pública y las investigaciones que ha hecho la prensa, que ha revelado una inconsistencia permanente en las versiones que se dan, francamente nos deja en una situación como país muy compleja, porque la confiabilidad que tiene Chile en el ámbito internacional es muy alta, ha sido permanentemente respetada, pero cuando usted tiene este tipo de actitudes en que pone en duda la credibilidad del país, es muy difícil recuperar esa credibilidad. En consecuencia, me parece a mí que aquí hay que despejar todas las dudas, conocer todos los detalles y al final del día hacer un diseño de un relato que sea efectivamente verídico y con todos los antecedentes disponibles. ¿Y este tipo de decisiones deberían pasar por el Consejo de Seguridad Nacional o una instancia equivalente a ella? A mí me parece que cuando se negocia un contrato tan relevante como este, en menos de 8 o 6 meses, cuando normalmente la aprobación de cualquier inversión en Chile se demora normalmente hoy día una cantidad de años, no solo meses, en donde además está involucrada un tema que tiene que ver con la seguridad nacional y con los efectos de las relaciones internacionales de Chile, vuelvo a repetir, en un ambiente de crispación geopolítica, creo que deberían haber sido consultados por lo menos las comisiones de Relaciones Exteriores del Congreso y eventualmente el Consejo de Política Exterior, que existe en la Cancillería, que es un organismo asesor de la Cancillería, y también el Consejo de Exministros de Relaciones Exteriores deberían haber sido informados de esta cuestión. Yo creo que el canciller, me imagino, debería haberlo hecho, y si no lo hizo, creo que conociendo al canciller algo ocurrió que no le permitió hacer esta convocatoria y conversarlo con sus ex colegas que fueron cancilleres y con el Consejo de Relaciones Internacionales, del Consejo de Relaciones Exteriores de la Cancillería y eventualmente con las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara. ¿Será que el canciller a lo mejor nunca supo que iba a ir Chile para allá? Yo quisiera pensar que sí, de que el canciller no tenía todos los antecedentes y probablemente la información que tenía es que esto estaba en una etapa muy primigenia y que no estaba ya prácticamente finalizado en este ir y venir de aprobar un decreto, rechazar un decreto con una explicación de que hay una falta de redacción. Me parece a mí que
nuevamente afecta la seriedad y la credibilidad del país. Y el ministro de Ecología, que incluso como que están pensando lograr de todas maneras ayudar a China y volver, parece, con lo mismo. Mire, yo quisiera primero conocer cuál es la urgencia de tener un cable alternativo al que se construirá en el cable Humboldt con Australia, porque en realidad el tráfico que tiene Chile tampoco es tan voluminoso, y creo que ese cable puede satisfacer las necesidades iniciales, y eventualmente a lo mejor se justifica tener eventualmente un cable con China, pero en este momento, conociendo la posición de Estados Unidos, conociendo la posición de Occidente en general, porque esto no es solamente Chile, vuelvo a repetir, y de Estados Unidos, estamos hablando de Unión Europea, de Canadá, de Australia, creo que era el peor momento para tomar esta decisión. Si usted tenía interés en esto, debería haber sido una cuestión conversada, pero en una situación geopolítica de distensión y no de crispación como vivimos hoy día. Y además, y si me equivoco, usted me lo dice, porque el hecho de que haya ido el ministro, a lo mejor iban primero a decir, mire, queremos saber si se puede hacer esto o no, pero parece que no fue así la cosa, ¿o no? Yo tengo la impresión de que esto avanzó sin tomar en consideración las señales que son evidentes de que esta era una cuestión que iba a generar una reacción de parte de Estados Unidos. Me parece muy raro de que gente inteligente como la que hay en el gobierno, y especialmente en la Cancillería, no hayan tenido en consideración todas las señales que Estados Unidos ha dado en los últimos años respecto a la sensibilidad de esta materia. Y ahora, embajador, ¿qué puede pasar, digamos? Porque sin duda que hay un tema muy difícil para Chile, y quedan pocas semanas para que el actual gobierno termine con todo, porque fíjese usted que quedan 10 días para eso. Y el Senado ahora está intentando ya llamar al ministro, en fin, pero ahora tampoco supieron que iba a pasar esto. Bueno, ya el presidente Boric, entiendo, hizo una declaración hace un par de días atrás en la cual dice que esto no va a estar resuelto sino para el próximo gobierno. Del mismo tiempo que hay una frase en que dice, pero yo no voy a permitir, algo así, de que la soberanía de Chile sea mancillada. Sí. Es como extraña la frase, ¿no? Porque usted dice, no, yo no voy a resolver el problema, lo tiene que resolver otro, pero yo no permito que se mancille la soberanía, sí. Entonces, y ya no tiene el poder. Entonces, es una cosa un poco extraña la afirmación, que debe llamar la atención a los chilenos, porque o nosotros somos muy ingenuos y no entendemos lo que quiso decir, o realmente está haciendo una aseveración que es una contradicción en sí misma, ¿no? Él no resuelve el problema, le deja la situación al próximo gobierno, pero él además agrega de que no va a permitir de que la soberanía sea mancillada. Pero, ¿qué se puede hacer? Lo que se puede hacer aquí es evitar mantener una situación que polariza las relaciones con China y con los Estados Unidos. Yo creo que aquí tiene que actuar la diplomacia, tiene que ser muy cautelosa, muy silenciosa en su negociación y conversar tanto con los Estados Unidos y China para evitar de que esta continuación o paralización del proyecto siga afectando a la situación de Chile, que no tiene por qué ser una víctima de una situación geopolítica en la cual tiene poco que decir y de la cual estamos todos afectados. Aquí está todo el mundo pendiente de cómo va y cómo se desarrolla esta disputa entre Estados Unidos y China, y Chile tiene que evitar verse involucrado en eso. Por lo mismo tiene que hacerlo luego, ¿no? Tiene que hacerlo lo antes posible. Creo que el presidente electo lamentablemente va a heredar esta situación, una nueva herencia compleja, y por lo tanto
Me parece a mí que, pese a las críticas que han habido, su participación en la futura reunión que habrá el 7 de marzo en Miami con el presidente Trump para tratar, entre otras cosas, particularmente este tema, a la cual asisten al menos otro país que ha sido sancionado, como es Costa Rica, que también asiste con el presidente electo, la presidenta electa y el presidente en ejercicio. Puede iniciarse una conversación que lleve a un diálogo que después puede mantenerse también con China para poner un poco de pausa a esta situación. Y bien complicado para el presidente electo porque está invitado por el presidente Trump para una reunión con muy pocos, presidentes, y le sale esta situación. Claro, bueno, el presidente tendrá que, como lo ha expresado a sí mismo, una vez asuma el poder, obtener todos los antecedentes que se conocen. Creo que en la transmisión del poder, no en la transmisión del mando, sino que en la entrega de cada uno de los ministerios, y que ya han habido contactos entre los ministros designados con los ministros que están en ejercicio, sí, tanto en Cancillería como en otros ministerios, este tema debe ser tan relevante, debe haber estado entre las primeras temas que se debieron tratar, entre el ministro de Transporte, por ejemplo, y su contraparte, el subsecretario de Telecomunicaciones con su contraparte, el canciller con su contraparte, la subsecretaria de Relaciones Exteriores con su contraparte. Debe haber sido transparentado inmediatamente y no esperar de que estallara en la cara esta sanción de los Estados Unidos. Como le repito, porque es una cuestión para Estados Unidos sensible. Le voy a dar un ejemplo. A ver. ¿Por qué es tan sensible? Estados Unidos tiene unos ejercicios de la Armada de los Estados Unidos conjuntamente con armadas de otros países que son invitados a participar desde hace muchos años, en los cuales Chile participa, que se llama RIMPAC. Los ejercicios RIMPAC es un ejercicio evidentemente militar, que es muy relevante para los Estados Unidos y muy relevante para Chile también, porque le otorga la posibilidad de adquirir experiencia, tecnología y conocimiento y de trabajar en conjunto con un grupo de países respecto de la seguridad en el área del Océano Pacífico. Toda esa información en su momento tiene que transitar por vías de comunicación. Una de las vías de comunicación por que transita esto son los intercambios a través de tecnología de Internet, por ejemplo. Vendrá cifrado, todo lo que usted quiera, pero transita. Bueno, si eso es interceptado para Estados Unidos por un país que él considera que para él es un adversario, bueno, es un elemento de juicio para considerar de que es posible que Estados Unidos, si ve amenazada la seguridad de esa información, puede tomar medidas y represalias respecto de esa materia. Embajador, vamos a hacer una muy breve pausa y continuamos con esta entrevista junto al embajador Alfonso Silva, ex embajador de Chile en Estados Unidos y ex subsecretario de Relaciones Exteriores. Espérenos, en un minuto estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy domingo. Quisiéramos, junto al embajador, ex embajador Alfonso Silva, para continuar con esta situación que, sin duda, como decíamos al comienzo, un poco complicada para Chile. ¿Puede Chile desarrollar infraestructura digital estratégica sin quedar atrapado en la rivalidad Estados Unidos-China? ¿O no? No, por cierto, yo creo que se puede trabajar y de hecho, como digo, existe este cable que se está trabajando con Google, el cable Humboldt, que naturalmente satisface las necesidades que tiene Chile completamente. Puede ser que no sea ideal, que no vaya directamente a China, pero sí satisface las necesidades de conectar América Latina con el Asia, con los países del Indo-Pacífico, y evidentemente no
no hay una reciprocidad respecto de China en relación con desconfianza en cuanto al tránsito de comunicaciones por esa vía. En consecuencia, creo que para Chile lo más apropiado es mantener ese cable y evitar, como digo, sostener la proyección de un cable alternativo. Al menos, como digo nuevamente, existe esta disputa geopolítica y eventualmente en el tiempo, podrá ser en 1 año, 2 años, 5, 10 años más, eventualmente, si la situación cambia, si hay una distensión suficiente. Hubo mucha cooperación entre China y Estados Unidos en el pasado, intercambio tecnológico, empresas chinas que producen elementos, chips para los Estados Unidos, y viceversa. Estados Unidos entregó tecnología a China en respecto de diversas materias. En consecuencia, eso hoy día está en tela de juicio, pero no sabemos qué puede pasar en unos años más. Fíjense que yo he escuchado algunos que dicen, pero ¿por qué le quitó la visa al ministro en ejercicio? Y otros dicen, no, está bien que lo haya hecho el presidente Trump. ¿Cómo evalúa usted que Estados Unidos haya revocado las visas a un ministro en ejercicio? Es lamentable, evidentemente es lamentable que se sancione a autoridades chilenas que están en ejercicio, pero lamentablemente también esto no es una sorpresa. O sea, Estados Unidos ha tomado medidas de suspender la visa a un comisario de la Unión Europea y a otros funcionarios de la Unión Europea. Un alto comisario de la Unión Europea le canceló la visa a Oscar Arias, le canceló la visa a un juez de la Corte Superior de Justicia de Brasil, por distintas razones, diferentes a las nuestras, y la relación entre Brasil y Estados Unidos continúa. El presidente Lula va a visitar Estados Unidos, no en el contexto de la reunión del 7 de marzo, pero va a hacer una visita bilateral. Desconozco si es una visita oficial o una visita de Estado, pero es una visita. Se va a reunir con el presidente Trump. En consecuencia, las relaciones entre los países no se terminan, es un error, por una situación como esta. Yo entiendo que el país se ve afectado por una sanción como de esta naturaleza, pero también hay que entender el contexto en que ello ocurre y la situación que se creó, que es consecuencia de un error de cálculo para no sospechar y especular de que hubo cierta intencionalidad de provocar este impasse. Ya, pero ¿es una señal diplomática fuerte o estamos ante una escalada inédita en la relación bilateral, digamos? Es una señal diplomática fuerte. Creo que es una advertencia para Chile y para América Latina de que la política de seguridad nacional anunciada por el presidente Trump no es una formalidad y que tiene un contenido y que su posición es seria y que se van a aplicar las medidas que correspondan cuando se estime que eso es así. Uno puede estar de acuerdo o no, pero cuando se producen estas situaciones de competencia geopolítica como la que estamos viviendo, que es bastante inédita desde la época de la Guerra Fría, creo que uno tiene que ser muy cauto en las decisiones que toma y cómo maneja las relaciones con los países que están en competencia. A propósito de los países, y cómo en definitiva usted ve lo que dijo el canciller Alberto Van Claveren, que calificó de inaceptables los dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd. Bueno, yo creo que el canciller representa el pensamiento del gobierno y representa también el sentimiento probablemente de la población chilena, que siente que esta es una situación injusta, injustificada además, y es la posición que él emite y que corresponde, que emita el canciller del gobierno del presidente Boric. Ahora, la sanción es una sanción que cualquier país puede adoptar.
O sea, los países son soberanos de a quién reciben en su frontera cuando existe el requisito de visa para ingresar. En consecuencia, la medida de Estados Unidos no es extraña, como le digo, ha sido aplicada a varios países, no solamente a Chile. De hecho, en términos generales, no me refiero a autoridades, en términos generales, Estados Unidos, entiendo, en el último año ha revocado alrededor de 100.000 visas. 100.000 visas. 100.000 visas. Y dentro de esas 100.000, algunas decenas probablemente de autoridades de distintos países, y por distintas razones. En consecuencia, este no es una singularización de Chile, y como digo nuevamente, obedece a una situación que se ha creado, a mi juicio, innecesariamente. Pero cruzó el embajador en Chile una línea al hablar de amenazas y tildar de ridículos los dichos de autoridades chilenas. Bueno, claro, ese no es un lenguaje diplomático en realidad. Hay que reconocer de que el embajador fue un poquito más allá de lo que corresponde al lenguaje diplomático, y ese lenguaje diplomático debe ser recíproco. Yo creo que así como el embajador de Estados Unidos usó un lenguaje poco usual y no muy discreto, bueno, también por nuestra parte hemos escuchado declaraciones del propio presidente de la República, no solo respecto del presidente Trump, sino que de otros jefes de Estado también, que no han sido exactamente diplomáticos. Consecuencia, lamentablemente hemos caído en una dinámica muy lamentable. Y quizás el embajador Van Claveren le pidieron que dijera eso desde La Moneda, porque yo también lo conozco mucho y es un embajador de carrera. Bueno, yo no quisiera juzgar al ministro, a quien le tengo aprecio y respeto, y creo que lamentablemente se ha visto involucrado en una gestión muy compleja. Muy compleja. ¿Y qué implicancias puede tener toda esta situación con el programa Visa Waiver? Yo creo que el programa Visa Waiver tiene modalidades de evaluación que son más bien técnicas, que tienen que ver con el cumplimiento de los requisitos de intercambio de información, con el porcentaje de estadía o sobre estadía que tiene la gente, y esto se hace de una forma muy rigurosa por los organismos técnicos, Homeland Security y los organismos técnicos de Estados Unidos, que informan a su vez al Congreso. ¿Qué es un elemento de presión? Evidentemente que es un elemento de presión. Es una situación que efectivamente puede servir de presión. Pero, o sea, perdón que lo interrumpa, pero ¿está realmente en riesgo la permanencia de Chile en la Visa Waiver? No podría decir que sí. Yo creo que, vuelvo a repetir, yo creo que es una cuestión bastante técnica cómo se evalúa esto. Podría usarse como instrumento político. La presidencia de Trump, el presidente Trump tiene esta tendencia clarísima de usar distintos mecanismos de presión para obtener concesiones en otras áreas, así que desde el punto de vista técnico creo que no sería necesario utilizar el mecanismo de la Visa Waiver para ser eliminado. Desde el punto de vista político es posible, sí, dado lo que conocemos y la experiencia que es de lo que ha sido la administración presente en los Estados Unidos, podría ser un elemento de presión. Y eso significa, o a lo mejor es lo que estoy pensando yo, que es mejor luego que el gobierno de Chile se disculpe ante el gobierno de los Estados Unidos, como debe ser. A lo mejor eso puede tapar un poco lo que podría ocurrir. Mire, yo pienso, Alejandro, que disculpar es un poquito una palabra un poco fuerte. Ya. Es un poco fuerte. Los países tienen su honra y tienen el derecho y el deber de resguardarla. Lo de Estados Unidos, como digo, era una cosa anunciada que esto podía pasar, cometimos un error y creo que hay que conversar con los Estados Unidos. Hay que conversar con los Estados Unidos, hay que conversar con China,
con mucha tranquilidad, y esa es efectivamente la función diplomática. La función diplomática es efectivamente llevar a cabo un diálogo tranquilo, sereno, veraz, y buscar una solución que sea satisfactoria para todas las partes. No es fácil, pero esa es la tarea que hay que cumplir. Pero eso no le tocaría al presidente Boric, sino que al presidente electo. Probablemente le va a corresponder a la nueva administración y a la Cancillería que preside el canciller designado Francisco Pérez Maquena. Vaya. Y su equipo. Ahora, ¿puede Estados Unidos condicionar, por ejemplo, cooperación en seguridad a decisiones tecnológicas soberanas, por ejemplo? Podría. También. Podría, porque efectivamente, como le digo, si el cable submarino se concreta, Chile y Estados Unidos colaboran en distintas áreas, en materia de crimen organizado, en materia de seguridad, en materia de defensa, en materia de investigación. Usted ve que hay el Observatorio Vera Rubin recientemente ha hecho noticia porque ha establecido una fórmula de hacer un tracking de ciertos temas astronómicos. Esa cooperación es relevante y es importante, y creo que la relación con Estados Unidos debe enfocarse a lo positivo. O sea, Chile tiene una relación con Estados Unidos histórica de más de 200 años. En consecuencia, esa relación tiene que enfocarse en lo positivo y poner énfasis en las cosas que tenemos en común. Y evidentemente tenemos en común el que pertenecemos a una misma cultura, a una idiosincrasia similar, pertenecemos a Occidente, tenemos valores compartidos respecto de la libertad, la democracia, los derechos humanos, y estamos mucho más cerca de Occidente, obviamente, al cual pertenecemos, que a otras culturas que son muy interesantes, muy respetables, extraordinariamente ricas de todo orden, pero son diferentes a las nuestras. Embajador, pero de acuerdo a lo que usted dice, ¿Chile debió manejar este conflicto con mayor discreción diplomática? Porque ya han pasado algunos días y no se ha dicho nada. El ideal es que este conflicto nunca hubiera existido. Ese es el ideal. Ahora, evidentemente que hay dos vías de trabajo en esta materia, y yo me imagino que eso está ocurriendo. Una es la expresión pública, en la cual usted obviamente tiene una posición más dura por defender la soberanía de Chile y el orgullo nacional, y evidentemente debería existir una línea de trabajo más subterránea en la cual debería haber un diálogo para evitar que esto escale en una dimensión mayor. Justamente sobre eso le iba a preguntar, y si no está bien me lo dice nomás. Por favor. ¿Estamos ante la mayor tensión con Estados Unidos desde el retorno a la democracia? ¿O es demasiado lo que digo? No, yo creo que está en lo correcto. O sea, yo creo que nosotros no solo hemos tenido una situación compleja con Estados Unidos por el cable submarino, creo que hemos crispado la relación con Estados Unidos innecesariamente, porque la ideología, como dije en alguna vez por ahí, el interés nacional y la política de Estado no conversan. Hay una contradicción ahí. En consecuencia, cuando usted prima una visión ideológica respecto de las relaciones internacionales, obviamente afecta los vínculos diplomáticos con los países. Y evidentemente las expresiones que el Ejecutivo ha tenido respecto de Estados Unidos, del presidente Trump, del presidente Biden, no solo del presidente Trump, del presidente Biden, de asesores del presidente Biden, no han contribuido a tener una buena relación, y evidentemente estamos pasando tal vez por un momento de una relación extremadamente baja, que también se ha reflejado con otros países. Hemos tenido prácticamente una relación del punto de vista político con Argentina inexistente, hemos tenido una relación con Perú bastante menor, también por una falta de vínculos a nivel presidencial. Hoy día la democracia presidencial es muy importante,
es coadyuvante y relevante para establecer los lineamientos de vínculos con los países, y eso se ha descuidado a mi juicio, por primar un ideologismo que no debe estar primando en las relaciones internacionales. Y eso, embajador, sin duda que me imagino que viene en este gobierno, no el anterior, y esperemos que el que viene enseguida lo tratará de mejorar, ¿cierto? Yo lo que veo, efectivamente tiene razón. Yo creo que han habido gobiernos de distintos signos en Chile desde la vuelta a la democracia, y creo que todos los gobiernos han tenido una política de Estado en las materias esenciales que Chile manifiesta. Es decir, yo quiero recordar, por ejemplo, la posición del presidente Lagos en relación con la invasión a Irak. Sí. Esa es una política de Estado de Chile. Estuvo muy bien eso. Y evidentemente que hubo una conversación con Estados Unidos, se tuvo una relación directa entre ambos mandatarios de la época, y Chile mantuvo su posición en una forma respetuosa, pero nunca criticando públicamente al jefe de Estado del país, de Estados Unidos en ese momento, o a la gente de su entorno. Consecuencia, eso se puede hacer, pero usted lo hace en la forma que corresponde y no dando unas señales que tienen que ver con posiciones ideológicas, sino que con principios, que es diferente. Chile tiene principios muy claros en su política exterior, y esos principios normalmente tienen que ser respetados y mantenidos en una política de Estado, con una dosis de pragmatismo en algunos casos, porque hay realidades que a veces tienen que adecuarse esos principios a ciertos momentos que la realidad no permite que se desarrollen integralmente. Pero los principios se defienden y se mantienen, y el presidente Lagos hizo eso. Sí. Hoy día el presidente Boric no ha actuado sobre la base de principios, ha actuado sobre la base de su ideología. Estimados auditores, vamos a hacer otra nueva pausa. Manténgase en la sintonía de la Radio Agricultura para esta entrevista que estamos teniendo para ustedes. Ya volvemos, espérenos. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista con don Alfonso Silva, ex embajador de Chile en los Estados Unidos y ex subsecretario de Relaciones Exteriores. Embajador, ¿la política exterior chilena ha sido realmente de Estado o depende demasiado del signo de cada gobierno? Yo creo que ha sido en general una política de Estado en aquellos temas que son esenciales de la política exterior de Chile. En materia fronteriza, en materia de democracia, de derechos humanos, de defensa de la libertad, en la persecución de objetivos nacionales, como en la política antártica, en la política oceánica de Chile. Hemos tenido una posición bastante permanente, diría yo, sobre la base de esos principios. Y por eso que cuando uno ve que se toman decisiones que están fuera de esos intereses nacionales que definen la política de Estado, y que además se hacen en forma inconsulta con distintos estamentos, como al parecer ha sido el caso del cable que se quiere instalar con China, o la propia candidatura de la presidenta Bachelet, deja de ser política de Estado. Una política de Estado necesita el respaldo de las instituciones. Están dentro de los principios, pero también necesitan el respaldo de las instituciones, porque depende la posición que usted toma del momento político, del contexto internacional. En consecuencia, las decisiones que se han tomado en esta materia respecto a estos dos casos que señalo, creo que no pasan el test de ser una decisión de política de Estado. ¿Y Chile puede mantenerse fuera de la disputa como lo planteó el canciller?
ese es el esfuerzo que hay que tener. O sea, uno tiene que tener la suficiente capacidad y experiencia y manejo para no verse involucrado en una disputa como la que estamos viviendo hoy día en un contexto internacional en crisis, en un contexto internacional evolutivo, en el cual todavía no sabemos cómo se va a desembocar y cuál va a ser la hegemonía que vamos a tener en los próximos 5 o 10 años. Y a propósito de eso, porque usted algo dijo al comienzo, por lo que estamos hablando, ¿qué riesgos tendría romper equilibrios con China, por ejemplo, considerando su peso comercial también, pues no solo Estados Unidos? Efectivamente, yo creo que con China tenemos que tener un diálogo, al igual que con Estados Unidos. No hay que descartar nada en la relación entre Chile-Estados Unidos y Chile-China. Simplemente en aquellas materias que son sensibles hay que poner una pausa y tratar de establecer un vínculo que mantenga esa materia en forma congelada hasta que no dilucidemos cuál va a ser el panorama internacional en el futuro. O sea, y lo digo con mucho respeto al presidente Boric, pero es mejor esperar nomás la próxima candidatura y administración del presidente José Antonio Kast, y que mejor el presidente Boric no diga nada ahora. Yo creo que, ajeno a lo que ocurra, el presidente electo, cuando asuma, va a tener que enfrentar estos problemas. Están en la mesa y la situación geopolítica no se va a definir de la noche a la mañana. Esta es una materia que lleva tiempo y que va a seguir en el tiempo por un periodo que no sabemos. Y los países son permanentes y las personas no. En consecuencia, uno tiene que pensar con una mirada de muy largo plazo, con una estrategia de muy largo plazo, y pensar en el interés nacional. ¿Y es realista hablar de autonomía estratégica en un mundo cada vez más polarizado? No es fácil, evidentemente no es fácil, porque tampoco tenemos la capacidad de ser completamente autónomos. Un país como Chile lo que necesita para mantener su progreso ya no es el establecimiento de industrial. Hoy día necesitamos nosotros desarrollar mayor tecnología, avanzar en esa área. De hecho, el cable submarino que tenemos, el Humboldt, la intención que encierra además es que Chile se transforme en una especie de hub de información y que fluya esa carretera de información de la que hablábamos, sea un servicio que podamos prestar a todos los países de la región. Y todo eso también en otras áreas de materia de inteligencia artificial, en materia de tecnología, ciencia e innovación. Ese es el futuro que Chile tiene para poder mantener el progreso y el desarrollo y el bienestar de los chilenos. En consecuencia, no somos autosuficientes, lamentablemente, y necesitamos de la tecnología que puedan entregarnos otros países y poder enviar gente nuestra a las universidades y a centros de investigación en el exterior. Y la alternativa, obviamente, China y Estados Unidos son una alternativa, pero hay otros países de los cuales nosotros debemos tener también un foco que pueden presentar una opción de vinculación beneficiosa en esta materia. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Como puede ser Canadá. Ya. Canadá tiene una tecnología y un centro de investigación relevante en una relación bastante más simétrica con Chile. Irlanda tiene un sistema de educación extraordinario, que es lo que le permitió a Irlanda desarrollarse de la forma que se ha desarrollado, y aún así, cuando tuvo una caída en su economía, al poco tiempo volvió a rebotar. Australia es un país de mucho interés. En Europa estamos hablando de Alemania, Inglaterra y otros países. En consecuencia, debemos tener una diplomacia inclusiva y ampliar, como ya se está haciendo y se ha hecho, ampliar nuestros mercados, tener una menor dependencia de que tenemos en este momento de China o de países del Asia, en donde prácticamente el 60-70% de nuestras exportaciones están yendo a esa región, lo que no era así en el pasado. En el pasado nosotros tuvimos la suerte y el cuidado de tener nuestro comercio en 3 tercios. Tenemos un tercio básicamente en América del Norte, un tercio en Europa y un tercio en el Asia. Pero hay mercados que hay que explorar
nuestros empresarios y nuestro gobierno debería enfocarse, por ejemplo, en mirar países como el Asia Central. Son países que tienen ingresos altos y que podrían ser efectivamente un destino interesante para nuestras exportaciones, además de la India, que ya se está trabajando. Y también hay que pensar en algunos países de África. Uno tiene una visión de África como un país, una región completamente del tercer mundo. Y fíjese que si uno mira las estadísticas del Banco Mundial, resulta que África ha crecido más que América Latina en los últimos 10 años. Y obviamente hay países que son de interés para nosotros y tenemos una cierta aversión de involucrarnos en materia comercial con África. Con África. Embajador, le quiero hacer la última pregunta, pero en especial para usted. Y si no le parece, me lo dice. Todo me parece. ¿Ah? Si usted estuviera... Lo inapropiado son las respuestas, no las preguntas. Si usted estuviera hoy en la Cancillería, ¿sí? Como canciller, ¿congelaría el proyecto o lo renegociaría? Si yo fuera canciller, cosa que no fui ni voy a hacer, porque creo que es una tarea que realmente es un rompecabezas muy complejo, yo iniciaría un diálogo con ambos países. Tendría un diálogo con ambos países que no... ¿Pero en conjunto o por separado? Por separado, obviamente primero por separado, eso tiene que ser así. Por separado, intentando generar confianza en ambos lados para poner esto en una etapa de suspensión al menos, y regenerar las confianzas con ambos países. La confrontación no lleva a nada, la precipitación es mala consejera en materia de política internacional, es una materia que aparece como urgente de resolver, pero hay que darse el tiempo, hay que reflexionar, hay que buscar los canales de diálogo y poner el énfasis en lo positivo. Como le digo, con Estados Unidos y con China tenemos muchas áreas de colaboración positiva que hay que enfatizar y explorar aún otras que pueden estar ahí y que no hemos visto todavía. Bueno, embajador, le quiero agradecer esta entrevista y que haya tenido la gentileza de estar en nuestros estudios de la Radio Agricultura. Muchas gracias, Alejandro. Que nos llega a todo Chile y también a otros países. Así es que muchas gracias. Ha sido muy interesante lo que usted nos ha explicado, porque la verdad que ha pasado la semana y mucha gente sigue hablando del tema. Los diarios también, sí. Incluso. Cuando estamos hablando de día, los diarios siguen saliendo. Así es que le agradezco mucho el tiempo que le hemos quitado para esta entrevista en Radio Agricultura. Gracias, Alejandro, usted tiene razón. O sea, esta es una noticia en desarrollo, porque cada vez que uno abre un diario o escucha las noticias, encuentra que hay una información que no conocíamos. Claro. Entonces, todavía pueden haber sorpresas. Muchas gracias, embajador. Estimados auditores, muchas gracias a ustedes. Manténganse en la sintonía de la Radio Agricultura. Este domingo, como siempre, a las 10 de la mañana, pero ya estamos llegando a las 11, así es que manténganse porque vienen más informaciones para ustedes. Adiós.